Mayo de 2013. Monterrey, Nuevo León. La ciudad se iluminaba con un aire de prosperidad que contrastaba con la violencia que puertas afuera se respiraba en los noticieros. Dentro del fraccionamiento exclusivo de Valle Oriente, la mansión de los Garza Villaseñor brillaba como un palacio. La fachada estaba adornada con arcos de flores blancas, reflectores azules iluminaban el cielo y decenas de automóviles de lujo formaban una fila interminable en la entrada. Esa noche no era cualquier noche. Celebraban los 15 años de Sofía Garza Villaseñor, la hija menor de uno de los empresarios más poderosos del norte del país. Los invitados comenzaban a llegar desde las 7 de la tarde. Políticos, dueños de medios de comunicación, familias enteras de la élite regiomontana. Había guardias privados en cada esquina, revisando listas y acreditaciones. El evento, valuado en más de 5 millones de pesos, contaba con un banquete servido por chefs franceses, música en vivo de una banda traída desde la Ciudad de México y una producción digna de un escenario televisivo. Todo estaba diseñado para ser inolvidable. A las 10:15 de la noche, Sofía apareció en lo alto de la escalera principal. Vestía un traje azul celeste, importado de París, con bordados de cristales que reflejaban las luces como si fueran estrellas. El salón entero estalló en aplausos y flashes. La joven sonrió, saludó a sus abuelos, abrazó a sus amigas y bajó lentamente hasta la pista de baile donde la esperaba su padre. Fue el momento perfecto. La coreografía ensayada, el vals impecable, la música envolvente. Nadie en esa sala podía imaginar lo que ocurriría minutos después. Al terminar el brindis, Sofía se inclinó hacia sus amigas más cercanas y les pidió que la acompañaran al jardín trasero. Salieron entre risas, esquivando a fotógrafos y meseros. Afuera, el aire era fresco y las luces de Monterrey titilaban a lo lejos como un mar de luciérnagas. Sofía contestó una llamada en su celular. Según recordarían, después las chicas, alguien al otro lado de la línea la llamó por un apodo íntimo de la infancia, un apodo que pocos conocían. Sofía cambió de semblante, guardó el teléfono y comenzó a caminar hacia la penumbra. Las amigas la vieron alejarse, pensaron que regresaría en pocos minutos, pero los minutos se convirtieron en media hora, luego en una hora entera. Cuando fueron a buscarla, ya no estaba en el jardín. A las 2:30 de la madrugada, la alarma se encendió. Su padre ordenó cerrar las puertas de la mansión y revisar cada habitación, cada pasillo, incluso los baños. Se apagó la música, se encendieron todas las luces y los invitados fueron discretamente conducidos a la salida. Sofía había desaparecido sin que nadie, en medio de cientos de personas, pudiera explicar cómo. El silencio que siguió fue más aterrador que cualquier grito. La madre, con las manos temblorosas, pedía que no fuera una broma, que Sofía regresara. Los guardias corrían de un lado a otro. Los teléfonos no dejaban de sonar. Y Monterrey, esa ciudad que nunca duerme, se preparaba para despertar al día siguiente con un titular que estremecería al país. Desaparece hija de empresario en plena fiesta de 15 años. La madrugada del 19 de mayo de 2013 se convirtió en un torbellino de confusión y miedo. La mansión, que apenas unas horas antes vibraba con música y risas, ahora parecía un campo de guerra. Los reflectores seguían encendidos, pero en lugar de iluminar un festejo, revelaban rostros tensos, pasos apresurados y susurros que se convertían en rumores. El padre de Sofía ordenó cerrar de inmediato las enormes rejas de hierro que custodiaban la entrada. Nadie podía salir sin ser revisado. Los guardias, acostumbrados a mantener una fachada impecable, ahora corrían con radios en mano, revisando jardines, bodegas, pasillos de servicio y hasta los estacionamientos subterráneos. La desesperación crecía porque, a cada minuto que pasaba, era evidente que Sofía no estaba en la casa. A las 3 de la mañana la madre comenzó a revisar con sus propias manos cada habitación. Entraba en closets, movía cortinas, abría cajones como si su hija pudiera estar escondida entre los vestidos o detrás de los muebles. La esperanza era irracional, pero en medio del pánico, todo parecía posible. Los abuelos lloraban en silencio en la sala principal, rodeados de familiares que trataban de consolarlos. Las amigas que la habían acompañado al jardín fueron llevadas a una sala aparte para ser interrogadas. Una de ellas, con la voz quebrada, relató que Sofía había recibido una llamada justo antes de desaparecer. Alguien la llamó Estrellita, así le decía su abuela cuando era niña, y también su papá cuando estaban solos en casa, confesó con lágrimas. Ese detalle heló la sangre de todos los presentes. ¿Cómo podía alguien más conocer un apodo tan íntimo? El celular de Sofía fue encontrado apagado en su habitación, colocado cuidadosamente sobre el buró. No había registros de llamadas recientes, como si alguien hubiera borrado el historial en cuestión de segundos.
Los técnicos de seguridad privada aseguraban que las cámaras del jardín trasero estaban apagadas por mantenimiento, una coincidencia demasiado sospechosa para ser ignorada. Cuando el reloj marcó las 4:30, la familia tomó la decisión que había querido evitar: llamar a la policía. A partir de ese momento, la desaparición de Sofía dejaba de ser un asunto privado y se convertía en un caso oficial. Minutos después, las patrullas de la Fuerza Civil llegaron a la mansión. Agentes armados entraron con linternas, marcando áreas con cintas amarillas, recolectando vasos, huellas, pedazos de tela. La primera versión que circuló fue la de un posible secuestro. Sin embargo, algo no cuadraba. No había llamada de rescate, ni exigencia de dinero, ni notas misteriosas. Solo el vacío, un vacío que crecía más y más en los pasillos de la mansión y que pronto se extendería a toda la ciudad. Para el amanecer, los noticieros locales ya hablaban del caso. Helicópteros sobrevolaban el fraccionamiento, periodistas se agolpaban en las puertas y Monterrey despertaba con la noticia que nadie quería escuchar. Sofía Garza Villaseñor, la hija de un hombre con poder, había desaparecido sin dejar rastro, en medio de su propia fiesta. La Fiscalía de Nuevo León tomó control del caso en menos de 24 horas. El expediente fue catalogado como prioridad máxima y, sin embargo, desde el primer día las grietas se hicieron evidentes. En la conferencia de prensa inicial, el vocero oficial repitió frases vacías. No descartamos ninguna línea de investigación. Estamos trabajando con todos los recursos disponibles. Palabras que parecían diseñadas más para calmar a los medios que para consolar a una familia rota. Dentro de la mansión, los peritos entraban y salían con cajas llenas de evidencias, vasos de cristal, trozos de servilletas, huellas parciales. Pero al revisar las grabaciones de seguridad del fraccionamiento, surgió la primera gran barrera. La administración del exclusivo complejo se negó a entregar todos los videos, argumentando la privacidad de los residentes. Solo proporcionaron fragmentos incompletos en los que se veía a Sofía saludando a algunos invitados, pero nada del momento clave en el jardín trasero. El padre, desesperado, contrató abogados para exigir acceso completo. Pasaron semanas en trámites y apelaciones mientras la pista se enfriaba. La madre, en paralelo, acudía personalmente a las oficinas de la Fiscalía casi a diario. Preguntaba por avances, rogaba por nuevas búsquedas, exigía que no archivaran el expediente, pero lo que recibía eran respuestas evasivas, promesas que se desmoronaban con el paso de los días. Los investigadores oficiales aseguraron que el celular estaba dañado y que los datos eran irrecuperables. Esa versión encendió las sospechas. ¿Cómo podía un aparato relativamente nuevo haber quedado inservible de un día para otro? La familia empezó a sentir que no se trataba de incapacidad, sino de algo más oscuro, negligencia o incluso encubrimiento. Los rumores crecían. Algunos decían que Sofía había sido vista en una carretera rumbo a Saltillo. Otros aseguraban que se trataba de un secuestro interno, un complot tejido por alguien de confianza dentro de la fiesta. Pero nada se confirmaba. La familia ofreció una recompensa millonaria. Primero 1 millón de pesos, después 5. El resultado fue una avalancha de llamadas falsas, extorsiones y pistas, inventadas que solo desgastaban más a la madre. La sensación de impotencia era total. Aunque lo tenían todo, dinero, contactos, influencia, la verdad seguía escapando entre los dedos. Y aquí quiero invitarte a reflexionar y participar. ¿Qué sentirías tú si las instituciones en las que deberías confiar parecen más preocupadas por proteger su reputación que por salvar a tu hija? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y si quieres seguir esta historia paso a paso, suscríbete ahora al canal y activa la campanita, porque lo que viene a continuación te va a estremecer aún más. Con el paso de las semanas, la casa de los Garza Villaseñor dejó de ser un hogar y se convirtió en un campo de batalla silencioso. En las paredes aún colgaban retratos familiares sonrientes, pero en los pasillos se respiraba tensión, susurros contenidos y miradas que ya no coincidían. La desaparición de Sofía no solo había arrancado la alegría, también comenzaba a desgarrar a quienes más la amaban. La madre se refugió en la fe y en la rutina de la búsqueda incansable. Cada mañana, antes de salir, colocaba una vela encendida frente a la fotografía de Sofía vestida de azul en su fiesta. Visitaba iglesias, entregaba volantes, se reunía con otras madres de desaparecidos en Monterrey. Su convicción era firme. Sofía estaba viva en algún lugar, esperando que alguien no dejara de buscarla. Esa esperanza se convirtió en su motor, aunque la desgastara físicamente. El padre, en cambio, canalizó su dolor hacia la confrontación con el sistema. No creía en milagros ni en la buena voluntad de las instituciones. Su estrategia fue otra:
reuniones con funcionarios, abogados de alto nivel, llamadas a políticos influyentes. Más de una vez lo escucharon gritar en su oficina: «Me están mintiendo. Alguien sabe más de lo que dice». Para él, la desaparición de Sofía no era un misterio. Era un crimen tapado por intereses poderosos. Esta diferencia de visiones comenzó a fracturar el matrimonio. Ella lo acusaba de ser frío, de olvidarse del lado humano, de reducir la ausencia de su hija a un tablero de estrategias. Él, en cambio, la culpaba de ingenua, de perder tiempo con veladoras y plegarias cuando lo que hacía falta era presionar, exponer, denunciar. En las discusiones nocturnas, la voz de ambos se quebraba, no por falta de amor, sino por la impotencia de no poder salvar lo que más querían. Los hijos mayores, atrapados en medio, veían cómo el dolor los estaba dividiendo. Algunos familiares intentaban mediar, pero el abismo crecía. En privado, el padre contrató investigadores privados sin avisarle a su esposa. En secreto, la madre buscó videntes y santeros que le aseguraban que Sofía seguía con vida. Cada uno, a su manera, intentaba sostener un hilo de esperanza que se escapaba entre los dedos. La familia Garza Villaseñor, símbolo de unidad y éxito en Monterrey, comenzaba a resquebrajarse bajo el peso de una verdad ausente. Y lo más doloroso era que mientras se peleaban, Sofía seguía sin aparecer. Con el paso de los meses, la investigación se fue llenando de voces que, aunque pequeñas, añadían matices inquietantes al caso. No eran empresarios ni políticos, sino personas comunes, meseros, músicos, choferes, vecinos. Todos habían visto fragmentos de aquella noche, piezas sueltas de un rompecabezas que parecía imposible de armar. Uno de los meseros, joven estudiante de gastronomía, declaró que había visto a Sofía salir al jardín con sus amigas. Recordaba que llevaba el celular en la mano y que parecía nerviosa, como si estuviera discutiendo en voz baja. «Lo extraño», dijo, «es que minutos después regresó al pasillo para dejar unas charolas y notó que la cámara de seguridad del área estaba apagada. Siempre están encendidas en eventos grandes», comentó, «pero esa noche no grababa nada». Otro testigo, un músico de la banda contratada, relató que cerca de la medianoche observó un movimiento inusual. 2 camionetas negras estacionadas frente a la entrada secundaria. Los vehículos permanecieron con los motores encendidos durante casi una hora. «Pensé que eran escoltas», aseguró, «pero después desaparecieron sin que nadie se diera cuenta». Los vecinos del fraccionamiento, interrogados días después, aportaron más sombras a la historia. Una mujer afirmó que escuchó gritos apagados alrededor de las 11:30, pero los confundió con el ruido normal de la fiesta. Otro vecino juraba haber visto a un hombre alto, vestido de negro, merodeando por el perímetro de la barda trasera, un lugar donde la iluminación era escasa. Pero la declaración más perturbadora vino de una de las amigas cercanas de Sofía, quien habló meses después de la desaparición. Con lágrimas contó que Sofía había recibido un sobre misterioso días antes de su fiesta. Dentro había una nota breve: «Elige bien en quien confías». Sofía nunca quiso decir de dónde provenía. Solo comentó que probablemente era una broma pesada. Ese sobre jamás apareció en el expediente. Estos testimonios, lejos de aclarar, solo añadieron confusión. ¿Eran pistas genuinas o simples interpretaciones de una noche caótica? Para la madre, cada palabra era un rayo de luz, una posibilidad de encontrar a Sofía. Para el padre, en cambio, eran piezas contaminadas, señales de un encubrimiento mayor. Y mientras la verdad se perdía entre versiones contradictorias, los medios empezaban a alimentarse de estos rumores, amplificándolos hasta convertirlos en titulares que devoraban a Monterrey. Si algo aprendió la familia Garza Villaseñor en esos meses fue que la verdad no solo se busca en expedientes, también se pelea en los titulares. Desde el día siguiente a la desaparición, la noticia ocupó portadas nacionales. «Hija de empresario desaparece en su propia fiesta», rezaban los encabezados. Y detrás de esas letras grandes se escondía una maquinaria implacable, la prensa, hambrienta de rating y de escándalo. Los noticieros de televisión dedicaban bloques completos al caso, mostrando imágenes de la mansión, entrevistas con vecinos y hasta recreaciones animadas de cómo pudo haber ocurrido la desaparición. En redes sociales, usuarios anónimos inventaban teorías, algunos culpando a la propia familia, otros señalando supuestos romances secretos de Sofía. Cada rumor se multiplicaba como fuego en pasto seco. La madre se negó a ver noticieros. El dolor de escuchar especulaciones sobre su hija era insoportable. «La pintan como si fuera culpable de algo», decía, cuando lo único que hizo fue salir al jardín de su propia fiesta. El padre, en cambio, no podía evitar seguir cada nota.
En las madrugadas, encerrado en su despacho, revisaba programas grabados, buscaba contradicciones en las declaraciones de funcionarios, anotaba nombres de periodistas que parecían saber más de lo que decían. Algunos medios empezaron a sugerir que la desaparición estaba ligada a negocios turbios del padre, insinuando que Sofía había sido víctima de una venganza empresarial. Otros lanzaban hipótesis aún más crueles, que la joven había huido por voluntad propia, cansada de la presión familiar. Cada nuevo titular era una puñalada para los Garza Villaseñor. El punto de quiebre llegó cuando una revista sensacionalista publicó una fotografía de Sofía en traje de baño, tomada de sus redes sociales, acompañada del titular «La doble vida de la quinceañera desaparecida». La madre rompió la revista en pedazos entre lágrimas, mientras el padre estallaba en cólera contra reporteros en la puerta de su casa. La opinión pública, lejos de unirse en empatía, se dividía entre quienes pedían justicia y quienes murmuraban teorías conspirativas. Monterrey, una ciudad que conocía bien la violencia, aprendía ahora cómo el dolor podía ser transformado en espectáculo. Y en medio de esa tormenta, la voz más importante, la de Sofía, seguía silenciada. Cuando la familia comprendió que las autoridades no estaban dispuestas a arriesgarse demasiado, tomaron una decisión drástica: abrir su propio camino. El padre contrató a un investigador privado con experiencia en casos de desapariciones y espionaje corporativo. Su nombre era Arturo Medina, un exagente federal que conocía los pasillos oscuros de la burocracia. Arturo trabajaba con discreción, lejos de cámaras y ruedas de prensa. Su primer hallazgo fue revelador. Los registros de acceso al fraccionamiento aquella noche tenían inconsistencias. Había vehículos que entraron y no quedaron registrados en las bitácoras digitales. Alguien borró esas entradas después, aseguró al padre. Ese detalle confirmaba lo que la familia ya sospechaba. Las pruebas habían sido manipuladas. Al mismo tiempo, un periodista local, Esteban Ríos, comenzó a investigar por su cuenta. No pertenecía a un gran medio, sino a un portal digital independiente. Esteban se ganó la confianza de la madre, quien le abrió las puertas de su casa cuando ya no confiaba en nadie más. Con paciencia recopiló testimonios olvidados, habló con exguardias de seguridad e incluso localizó a Mitesi Baez, un mesero que había sido despedido misteriosamente días después de la fiesta. Ambos caminos, el del detective y el del periodista, comenzaron a cruzarse. Arturo descubría documentos borrados en expedientes oficiales, mientras Esteban obtenía grabaciones filtradas de llamadas internas de la fiscalía. La pieza que más les estremeció fue un correo electrónico en el que un funcionario advertía: no seguir indagando en el caso Garza. Hay órdenes superiores. Cuando llevaron esta información a la familia, el impacto fue devastador y a la vez alentador. Devastador porque confirmaba que el encubrimiento era real. Alentador porque al fin alguien externo se atrevía a mirar donde nadie quería. El periodista publicó su primer reportaje digital bajo el título «El silencio alrededor de Sofía». Aunque fue ignorado por los grandes medios, en redes sociales comenzó a viralizarse. Y esa chispa de atención abrió un nuevo frente. Ya no era solo la familia contra el sistema, también existía una comunidad dispuesta a escuchar. Y aquí es donde quiero detenerme un segundo contigo. ¿Qué harías tú si las pruebas oficiales estuvieran manipuladas, pero un desconocido se atreviera a revelar la verdad? Escríbenos tu opinión en los comentarios y suscríbete al canal para no perderte cómo este descubrimiento cambia todo el rumbo del caso. Tu voz y tu apoyo mantienen vivas estas historias. 10 años después de aquella noche maldita, cuando la ciudad ya había aprendido a guardar silencio frente al apellido Garza Villaseñor, un hallazgo inesperado cambió por completo el destino del caso. Fue en 2023, dentro del archivo central de la Fiscalía, en un sótano olvidado lleno de cajas polvorientas que nadie había tocado en años. Un joven técnico, encargado de digitalizar viejas carpetas, abrió un cartón mal cerrado. Entre papeles amarillentos y actas judiciales encontró una bolsa de evidencia mal sellada. Dentro había una pulsera de plata con un dije en forma de estrella. En la parte trasera, grabadas con diminutas letras, estaban las iniciales SGB. El hallazgo parecía insignificante para quien no conociera la historia, pero para la familia Garza, esa pulsera era inconfundible. Era el regalo que la abuela le había dado a Sofía el día de sus 15 años. En todos los videos de aquella noche se la veía brillar en su muñeca derecha. Lo más perturbador no era el objeto en sí, sino el expediente al que estaba ligado. La bolsa llevaba un número de folio que no correspondía al caso Garza, sino a una investigación distinta, una red de trata desmantelada en la frontera norte en 2014. La implicación era escalofriante. Si la pulsera de Sofía había aparecido allí, significaba que estuvo viva después de aquella noche.
y que alguien había escondido esa evidencia deliberadamente. Cuando la noticia llegó a la familia, la reacción fue devastadora. La madre sostuvo la pulsera entre sus manos temblorosas y rompió en llanto. Para ella no era solo un objeto, era la confirmación de que Sofía había seguido respirando, al menos durante un tiempo. El padre, en cambio, explotó en furia. Denunció públicamente encubrimiento, responsabilizó a funcionarios y exigió ayuda internacional. El hallazgo reabrió la investigación. Los medios que años atrás habían abandonado el caso lo retomaron con fuerza. Monterrey se llenó de titulares, la prensa volvió a hablar de la joven y la ciudad se estremeció una vez más. Pero lo más inquietante estaba aún por llegar. ¿Cómo había terminado esas pulsera en un expediente ajeno? ¿Quién la colocó allí? El archivo no solo devolvía un objeto, abría una herida nueva, más profunda y dolorosa que nunca. El hallazgo de la pulsera no solo agitó a la familia, también puso nerviosos a muchos dentro del sistema. Funcionarios que durante años habían permanecido callados comenzaron a recibir presiones, llamadas a medianoche y órdenes de silencio. Pero en medio de ese muro de miedo surgieron voces que ya no podían callar. Una exagente jubilada que había trabajado en la investigación de la red de trata de 2014 se reunió en secreto con el periodista Esteban Ríos. Con voz baja y el rostro cubierto de angustia, confesó que la pulsera de Sofía había aparecido en un operativo en Reynosa. La encontramos en una casa donde liberamos a varias chicas. Me dijeron que no preguntara de quién era, que la clasificara como evidencia general. Pero yo sabía que no era una pieza cualquiera. Tenía iniciales, tenía historia. Ese testimonio confirmaba los peor. Sofía había sido trasladada después de la fiesta, probablemente vinculada a esa red criminal. La pregunta no era solo quién la había llevado, sino quién dentro del aparato de justicia permitió que esa prueba fuera escondida. El detective privado, Arturo Medina, cruzó datos de los vehículos no registrados aquella noche con reportes de tránsito de la frontera. 2 camionetas con placas clonadas coincidían en horarios y rutas hacia Tamaulipas. La pista era clara. Sofía había salido de Monterrey esa misma noche, bajo la protección de alguien que conocía a la perfección cómo burlar sistemas de seguridad. La madre recibió esa revelación con un dolor indescriptible. Entonces, estuvo tan cerca de ser rescatada, repetía una y otra vez, como si la frase pudiera cambiar el pasado. El padre, en cambio, transformó la rabia en un plan. Presionar públicamente, denunciar con nombres y apellidos, arrastrar a quienes habían callado. El periodista publicó un nuevo reportaje titulado Prueba enterrada, la pulsera de Sofía. El artículo se viralizó, atrajo atención internacional y obligó a la Fiscalía a reabrir oficialmente el caso. Sin embargo, junto con la visibilidad llegaron también amenazas. Esteban comenzó a recibir correos anónimos. Deja el caso Garza si quieres seguir vivo. El detective también fue seguido en su automóvil varias noches. La verdad estaba más cerca, pero el precio de alcanzarla se volvía cada vez más alto. 10 años después de aquella fiesta, convertida en pesadilla, el caso de Sofía Garza Villaseñor no terminó con una resolución clara, pero sí con una certeza innegable. Alguien quiso enterrar la verdad, y aún así, la verdad salió a la luz. La pulsera hallada en un archivo olvidado se convirtió en símbolo de resistencia, de esperanza y de memoria. La madre, con el objeto siempre en sus manos, encontró la fuerza para continuar. Dijo en una entrevista: «Esta pulsera es la voz de mi hija. No me habla con palabras, pero me dice que estuvo aquí, que luchó, que merece justicia». Su fe, lejos de quebrarse, se transformó en una convicción inquebrantable: buscar hasta el último día. El padre, aunque endurecido por la rabia, comprendió que su lucha no podía ser solo en oficinas ni en ruedas de prensa. Fundó una asociación que lleva el nombre de Sofía y que acompaña a otras familias que viven la misma agonía. En cada evento repite la misma frase: si no pude salvar a mi hija, que al menos su historia salve a otros. Para Monterrey, el caso se convirtió en un espejo incómodo. Demostró que ni la riqueza ni el poder son escudos contra el dolor, y que la justicia muchas veces tropieza con muros de corrupción e indiferencia. Pero también mostró que incluso un archivo olvidado, una pieza pequeña, puede desatar una ola de verdad imposible de detener. La moraleja es clara: la verdad puede ser escondida, pero no destruida. Y mientras existan personas que no se rinden, madres que buscan, periodistas que investigan, ciudadanos que no callan, la esperanza siempre encontrará un camino. Y ahora quiero hablarte a ti, que llegaste hasta el final de esta historia. ¿Qué opinas de lo que vivió la familia Garza Villaseñor? ¿Crees que algún día Sofía podrá regresar? Déjanos tu reflexión en los comentarios y cuéntanos también de qué ciudad nos ves.
Nos encanta saber hasta dónde llegan estas historias. Si este relato te conmovió, dale like, compártelo con alguien que lo necesite y suscríbete al canal. Aquí seguimos, contando historias que no merecen ser olvidadas, porque detrás de cada nombre desaparecido hay una vida, una familia y una verdad que aún late.